no supongan una escalada del conflicto, algo que por supuesto ponemos en duda. Bien, pues de esta y alguna otra cuestión vamos a analizar la escena en los próximos minutos con Luis Rodrigo de Castro, es responsable de Relaciones Internacionales del CEU. Luis, muy buenas, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Bueno, Luis, sabemos de antemano que tenemos que liberarte pronto, así que vamos a intentar establecer rápidamente la fotografía que tenemos en estos momentos. Como decíamos, no de Biden, de Scholz a esos cazas, un quizás por parte de Macron, pero claro, la condición de que no supongan escalada del conflicto nos hace retroceder un poco, porque evidentemente entendemos que Rusia sí lo interpretaría como una escalada del conflicto si se produjera ese envío que solicita Zelensky. Sí, de hecho, parece que lo de Macron es un sí que en realidad, o un quizá que aparentemente puede sonar un no, porque la condición que pone es precisamente que no se entienda como una condición que pueda suponer una escalada cuando realmente Rusia, tú lo bien has dicho, lo entendería así. Además, este sí, no, quizá, bueno, además, el tema de los cazas es mucho más complicado que, por ejemplo, el de los tanques que veíamos la semana pasada. Y aquí yo creo que la posición acertada o la que va más encaminada con la realidad es la posición británica, la que ha expresado el gobierno británico, es decir, no es factible directamente, es decir, entrenar, manejar un F-16, manejar un caza de combate es muy complicado, se requiere un entrenamiento exhaustivo, un entrenamiento no de una semana, es decir, esto no se puede hacer un tutorial en 3 días y con eso ya nos apañamos, ¿no? Es decir, estamos manejando un avión de grandes envergaduras, muy complejo técnicamente y que hay que saber utilizar, no solo saber utilizar, sino también, bueno, pues aquí los pilotos que nos estén escuchando se habrán enfrentado a un sinfín de horas de vuelo porque no es solo manejar y saber dónde hay que disparar el proyectil o el arma que se quiera disparar, sino que también hay una serie de situaciones que pueden vivirse, que hay que saber reaccionar, es decir, es todo una sucesión de conocimientos que deben ser adquiridos en un periodo de tiempo bastante largo y que precisamente desde Ucrania pues, se exige una inmediatez que técnicamente no es posible. Yo creo que Rusia lo entendería como una escalada y tampoco a Europa le interesa verse sumergida en esta vorágine. Biden ha cerrado la puerta, Alemania también, pero aquí y aquí hilo un poco con lo que decía en este programa hace unos días sobre los carros de combate. Tenemos nuevamente esa doble posición, por un lado Polonia, los bálticos, por otro lado Alemania, esta vez con Estados Unidos, los bálticos y Polonia siempre insistiendo en proporcionar armas, ¿no? De una posición mucho más decidida y, bueno, pues Alemania, esta vez un poco Francia y reticente, ya veremos en qué queda la posición francesa, pero tenemos esa otra posición totalmente contraria en el seno de la alianza. Yo creo que esto no es una decisión que, por la trascendencia precisamente de que Rusia lo pueda entender como una escalada, es una decisión que debe abordarse primero en el seno de las coaliciones gubernamentales. Scholz se enfrenta también a un problema interno, es decir, no solo gubernamental, porque bueno, los verdes tienen una posición un poco más avanzada o no tan reticente en ciertas cuestiones respecto a Ucrania de lo que puede ser el canciller Scholz, pero es que el canciller Scholz viene de un partido socialdemócrata, en cuyo seno tampoco hay un acuerdo unánime de la posición que debe adoptarse, es decir, los líderes del partido no están exactamente alineados con la postura de su canciller y aparte, después de eso, bueno, pues somos 30 en la Alianza Atlántica y es un debate que, insisto, primero debe abordarse en el seno de las coaliciones gubernamentales y posteriormente en el seno de la propia alianza, porque la trascendencia y esta vorágine de escalada a la que podemos vernos sometidos, bueno, pues debe analizarse de manera tranquila, pausada, pero teniendo en cuenta todas las variables. Muy importante eso, y sin apartar el foco de Rusia y Ucrania, también merece la pena poner la mirada en la escalada que se produce entre Estados Unidos y China, o bueno, entre la OTAN y China, porque Stoltenberg ha dicho que si Putin gana la guerra, China podría entender que la fuerza bruta funciona, que da sus frutos. En este caso,
la OTAN, en pocas palabras, está diciendo que está vigilando de cerca a China como una potencial amenaza, pero China a su vez dice que ellos también están vigilando los avances de la OTAN porque no le está haciendo mucha gracia al gigante asiático que ahora mismo Jens Stoltenberg esté en plena tournée por Asia, digamos, un poco alrededor, ¿no?, de las fronteras de China. ¿Cómo tenemos que tener en cuenta también estos mensajes que se están produciendo paralelos al conflicto en Ucrania? Yo, según ibas haciendo esta descripción, había una palabra que se me venía insistentemente a la mente y es Taiwán, 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 Taiwán. No olvidemos que China no ha renunciado a volver a poner a Taiwán dentro de la soberanía nacional, es decir, había 3 territorios tradicionalmente que Pekín consideraba que debían estar unificados con la República Continental, Hong Kong, Macao y Taiwán. Hong Kong y Macao ya lo son, vienen de esa reminiscencia colonial con el Reino Unido y Portugal, pero Taiwán tiene, o el nacimiento de Taiwán tiene otra implicación que no está ligada con el colonialismo, sino más a factores ideológicos. China es muy cauta, es decir, la posición de China desde el punto de vista interno es muy inteligente. Vamos a mantenernos un poco de lado. Por parte de Estados Unidos se entiende que China debería adoptar una posición mucho más contundente, precisamente porque entendemos todos que quien agredió o quien empezó la agresión, aunque aquí siempre hay multitud de debates que se suscitan, pues si fue a través de una provocación previa por una parte o de otra. Aquí, desde el punto de vista del derecho internacional, hay un hecho que es una agresión rusa a Ucrania. Por tanto, desde el bloque occidental se entiende que la postura de China podía ser mucho más contundente. La postura de China desde el punto de vista interno es de cautela, también porque saben que bueno, pues es una guerra de la que pueden salir beneficiados, pero si Rusia gana o obtiene una victoria que pueda leerse en esa clave después del conflicto de Ucrania, bueno, pues China está muy a la espera porque ha incrementado las hostilidades, bueno, también las maniobras en el mar de China, con vistas sobre todo a Taiwán, es decir, que Stoltenberg haya hecho una gira, una tournée, como la habéis llamado, por Asia, debe centrarse en esa pequeña isla que puede ser un quebradero de cabeza para la sociedad internacional, si no en la próxima década, pues en función de cómo sucedan los acontecimientos en Ucrania, sí en los próximos 20-25 años. Es decir, eso tampoco se nos tiene que ir de la mente. China no ha renunciado ni renunciará nunca a recuperar Taiwán y a poner esa isla rebelde, como la entienden los dirigentes de Pekín y la China comunista, bueno, pues someter a la isla rebelde y que vuelva a la unidad territorial, más allá de reclamaciones secundarias respecto a algún islote, a algún conflicto con Japón, bueno, con otros países de la zona. Pero, insisto, todo esto debe enmarcarse dentro del conflicto de Taiwán. Tenemos que tener un ojo en Ucrania, pero también tenemos que tener un poco, mirando de reojo, en cuenta la situación que pueda desatarse en Taiwán en función de un escenario y de otro. Yo creo que precisamente las declaraciones de Zelensky, sobre todo, y de algún líder del país, bueno, pues han dejado caer o han dejado bueno, sobre el tintero esta posibilidad, ¿no? Han puesto sobre la mesa de cuidado, que es que si Rusia entiende que con un ataque militar puede conquistar y hacerse con territorio de un país soberano, a pesar de tener el reconocimiento internacional, como lo tiene Ucrania desde la implosión de la Unión Soviética, bueno, pues cuidado, que es que esta situación puede repetirse dentro de no mucho en China y en Asia. Pues Luis Rodrigo de Castro, desde el CEU, muchísimas gracias. Y como bien decías, Taiwán poniendo un ojo en lo que está ocurriendo en la isla, sin apartar, por supuesto, la mirada de lo que ocurre en Ucrania. Pero son muchos frentes los que estamos vigilando en el plano geopolítico. Así que, Luis Rodrigo de Castro, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. A vosotros, buenas tardes. Bueno, importante tener todo esto